¿por qué algunas personas, como estamos pasando, por ejemplo, la época de hoy en día, han visto de que desde que ha iniciado esta pandemia, hasta qué tiempo, perdón, se ha dado con los primeros estudios de qué es esta enfermedad, cómo se transmite y qué vacunas se pueden utilizar? Entonces, ¿por qué tiene que haber esto? Para que nosotros, o aquellos investigan, para que nosotros ya, este es el agente, se transmite cómo y cuál es el tratamiento que debemos de realizar. ¿Se acuerdan? Al inicio fue algo que alguien no podía creer que hoy en día estemos pasando. Por esto parecía calles vacías, todos en casa, parecía algo que nadie se iba a imaginar, o tal vez alguien sí, en las películas de terror, ¿no es cierto? Entonces, durante la historia han habido personajes que han ido investigando el por qué algunas personas se enfermaban y otras, pese a enfermarse, se recuperaban. ¿Por qué? ¿Qué había en este caso en las personas? Ahí son algunos aportes que cada uno ha ido dando, poniendo de su parte, o estudios que han realizado. El siguiente ha continuado viendo esos escritos para poder comprender más sobre lo que es la inmunología. Así cada uno ha ido investigando acerca de los virus. Por ejemplo, Edward Jenner es el que va realizando esta vacuna que hacen una herida a un niño e introducen, inoculan la pústula, la secreción de la viruela en ese caso que había sobre el niño. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionaba el niño ante esta enfermedad. Y es así que él descubre la vacuna. ¿Y de dónde viene vacuna? Justamente era de la viruela. En esa época había la viruela de la vaca, porque las ordeñadoras de las vacas se enfermaban con pústulas y iba transmitiendo la enfermedad como hoy en día. Y no es hasta la época de Louis Pasteur, ya saben por qué es Pasteur, ¿no es cierto? Leche pasteurizada, ¿recuerdan por qué es? Entonces es gracias a este señor que también continuó las investigaciones de Edward Jenner, y él es quien le da todo el crédito del descubrimiento de la vacuna a Edward Jenner. Así se le conoce al padre de la inmunología, a Edward Jenner, que es una de las ramas de medicina que son las nuevas que hoy en día se están estudiando. Entonces, ¿de dónde deriva la palabra inmunología? Del latín immunitas, que era un término que se denominaba a las personas que estaban protegidas para pagar impuestos. Como hoy en día también, ¿no es cierto?, los políticos tienen inmunidad diplomática. Entonces, la inmunidad, ese es este término que se utiliza. Vamos a ir ahora directo. ¿Qué es este sistema inmunológico? Es nuestro sistema inmunológico, como estamos viendo en este caso. Él va a ser la defensa de nuestro cuerpo ante agentes infecciosos invasores. ¿Qué va a hacer? Entonces nos va a proteger contra estas infecciones. ¿Y cómo nos va a proteger? Va a ser mediante unas células, tejidos que van a estar organizados para poder atacar, destruir a estos agentes invasores para que no invadan nuestro cuerpo. Y si invaden nuestro cuerpo, van a reaccionar también de una manera adecuada para tratar de mantener un equilibrio y mantenernos sanos. Entonces, esta inmunidad es de dos tipos. Una inespecífica, es o natural, y la inmunidad específica o adquirida, también otro nombre, adaptativa. Solo un resumen. Bueno, a mí me encantan las películas. Mis hijos me mantienen al tanto. Ya me estaban diciendo tenemos que ir a ver Ant-Man, y ya salió. Así que en esa época que estábamos hablando de la inmunidad, me pareció un bonito, ¿cómo se dice? Fotografía para poder demostrar, no todos son iguales, son diferentes, por eso en nuestro cuerpo hay órganos, tejidos que se van a encargar, pero están organizados
organizados de una manera tal para poder defendernos, proteger, destruir, atacar, identificar al agente agresor y destruir. Pero ante todo, ¿qué es lo que ellos hacen? No todos tienen la misma carácter, la misma habilidad, ¿no es cierto? Entonces se toleran entre ellos. Y así también en nuestro cuerpo hay la tolerancia inmunológica. No sé si puede servir. ¿Contra quién nos defienden? Contra agentes invasores que están tratando de invadir nuestro planeta. Y así es, nuestro cuerpo es un planeta. El sistema nervioso es constelaciones y todo. Imagínense así en nuestro cuerpo. Ahora, para nuestro sistema inmunológico justamente hay órganos en los cuales y tejidos de donde van a nacer estas células o tener su función. Tenemos qué órganos linfoideos son primarios o aquellos que se van a encargar de producir estas células. Así tenemos órganos linfoideos primarios, son recuerdan ustedes, ¿no es cierto? La médula ósea y el timo. Ahora, los nombres que se le da, por ejemplo, a los linfocitos T, se generan a nivel de la médula y migran hacia el timo. Es como la universidad para ellos, ¿no es cierto? Ahí se van a licenciar, ahí van a promocionarse como linfocitos T. Ahí, por eso tiene el nombre de linfocitos T. Y los linfocitos B, ¿dónde creen? ¿Por qué tienen el nombre de linfocitos B? ¿Alguien sabe? Quizás en el vaso. Bueno, algo si van a revisar ustedes, ¿por qué le han puesto el nombre de linfocitos B? Eso ya es pregunta. Pero maduran en la médula ósea, ahí se van a mantener. Y hay otros órganos linfoideos secundarios que también van a ayudar a la presentación, maduración de estos linfocitos. Los ganglios tenemos linfáticos, recuerden las amígdalas, el vaso, es secundario por si acaso el vaso. Y son a nivel de las placas de Peyer, por ejemplo a nivel intestinal, que van a ayudar. El apéndice, que si se saca el apéndice, ¿es indispensable? No, porque es un órgano secundario que ya cumplió su función. De ahí que si nos sacan las amígdalas, ¿nos morimos? No, entonces son secundarios porque ahí han tenido una función especial para poder ayudar a la presentación. Entonces, ¿cuáles son los órganos linfoideos primarios? Médula ósea y timo. Secundario es el vaso, ¿ya? Ya. Ahora, ¿de dónde vienen las células de los linfocitos B, linfocitos T? Recuerden que hay una célula madre totipotencial que va a dividir dos líneas. Una línea mieloide y otra línea linfoide. La línea mieloide va a dar ¿a qué células? A los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, entonces a los monocitos, y cuando estén circulando en la sangre son monocitos. Pero si van a ir y se van a establecer en los tejidos, tiene el nombre de macrófagos. Ahora, la otra línea linfoide, su mismo nombre está diciendo linfoide, ¿a quiénes va a dar origen? Va a dar a los linfocitos B, a los linfocitos T, y hay uno que llaman ni B ni T, que las llaman células natural killer, o las células NK, células asesinas, que esta línea va a dar origen a ellas. Y a su vez, bueno, se van a subdividir los linfocitos T en los linfocitos T colaboradores y los otros citotóxicos y los que frenan, vamos a ver enseguida. Entonces, nuestra respuesta inmunológica, hemos dicho que tiene dos tipos, de inmunidad innata, con la que uno nace, y la adquirida o adaptativa. La inmunidad innata tiene varios factores que van a hacer que nuestro cuerpo de una manera adecuada reaccione de inicio. Cualquier infección activa a la inmunidad innata.
Ahí tiene que ver mucho con los factores constitutivos, las barreras naturales que tiene nuestro cuerpo, que se empiezan. Si este organismo ingresa a nuestro cuerpo, rompe estas barreras naturales, y hay otras células que van a tratar de estar encargadas de frenar esta invasión, y lo que se va a producir una inflamación. Y la inmunidad adquirida es la que va a participar a través de la inmunidad humoral, que está encargada de producir los anticuerpos. ¿Quién produce los anticuerpos? Los linfocitos B. Y a través de la inmunidad celular por los linfocitos T. Es como si ellos organizaran la orquesta. Dicen, tú vas a encargarte empiezan a mandar señales para que cada una de ellas vaya haciéndose cargo para mantener un equilibrio en nuestro organismo. Este es en resumen lo que de toda la clase. La inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. ¿En qué tiempo ocurre la inmunidad innata? Es la primera en responder. Y por eso que no es tan específica, porque ya aquí en la inmunidad adaptativa ya tienen algunas coordenadas, es mucho más específica, mucho más eficaz, y se trata de encargar de una buena vez del agente invasor. Entonces, en la inmunidad innata tienen que pasar las barreras naturales. En este caso, aquí está la piel o mucosas en nuestro interior del cuerpo. Atraviesa este microorganismo, este antígeno al organismo, tenemos células que van a fagocitar, eliminar a este agente invasor. Pasa a estas células, tenemos un sistema de complemento de proteínas que también van a colaborar y ayudar a evitar que estos agentes continúen invadiendo. Y ya después, si van a fagocitar, van a hacer la presentación de este agente a los linfocitos T, quienes van a organizar y a activar a los linfocitos B para producir los anticuerpos, o los linfocitos T colaboradores a los linfocitos T citotóxicos, quienes van a encargarse de una manera mucho más eficaz al agente invasor. En los tipos de inmunidad que estamos hablando, de la inmunidad innata, ¿qué son los factores constitutivos? ¿De qué va a depender que una persona pueda responder de una manera diferente a otra? Va a depender mucho, o tratan de explicar aquellos factores de diferencias que tienen, cuál es más susceptible o tiene más resistencia. Eso trata de explicar estos factores constitutivos, la diferencia de mayor o menor susceptibilidad que tenga el individuo, en este caso a la infección. Por ejemplo, tenemos la especie, también es diferente de animales a humanos. En cuanto a la raza, se ha visto, cuando ustedes estudien o realicen los temas o algún tema que les dan para investigar, siempre hay de epidemiología, no sé si se han dado cuenta en alguno que han estudiado. Dice que con mayor susceptibilidad, sí, los que dicen caucásicos, los negros, porque hay algunos receptores que están presentes en la raza negra, aunque ahora está mal dicho, ¿no es cierto? Ya es racismo decir negro o blanco, creo. Entonces, hay diferentes sobre la coloración de la piel. La tuberculosis es más susceptible en las personas negras. Entonces, hay algunas enfermedades que tienen mayor susceptibilidad para poderse enfermar o tienen mayor resistencia por la falta o ausencia de algunos receptores que van a estar o proteínas que estén en las células. La genética, la información genética que también nos pasa, también nos hace más susceptibles o a tener mayor resistencia. La edad, los extremos de la edad también son más susceptibles, porque cuando estamos naciendo, nuestro sistema inmunológico está aprendiendo, y cuando estamos en el extremo de la edad, nuestro sistema inmunológico está deficiente. De ahí que algunas enfermedades son más en los extremos de la vida. Al nacer, cuando estamos exponiéndonos a este mundo, o en la tercera edad.
Algunos procesos metabólicos, por ejemplo, no todos si nos hacemos una herida, de repente de algunos cicatrice más rápido y de otros tiende a tardar o enlentecer. Por ejemplo, en los factores hormonales, los factores, por ejemplo, la diabetes, hace que vaya no funcionando muy bien las células, los macrófagos, y de ahí que hay mayor infección también en ellos. Entonces va a depender el sistema inmunológico de múltiples factores también. Por ejemplo, la temperatura. Si ustedes se tocan la nariz, es un lugar frío. Si se tocan a veces las rodillas, también son lugares fríos. Y algunos organismos, por ejemplo en la leishmaniasis, afectan estos lugares que tienen menor calor. Por ejemplo, por eso ya tienen en la nariz, a nivel de los pies, que van ingresando estos agentes invasores. Entonces, como primera barrera, como les había indicado, está la primera línea de defensa, estamos en la piel. Si nos cortamos, ahí ingresan, invaden las células y van a actuar, y ahí las otras células que van a tratar de mantener el equilibrio. Con la piel, que es el órgano más extenso, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro cuerpo, y la parte interna, por ejemplo, las lágrimas también tienen su función para poder ayudar. Tienen enzimas líticas a nivel de la mucosa, la saliva, el cerumen del oído, las placas de Peyer, son los ácidos gástricos que también van ayudando y colaborando a tratar de mantener un equilibrio. Pasa nuestra primera línea de defensa. Nuestro organismo está adecuado con otras defensas, que son las células fagocíticas. ¿Cuáles son estas células fagocíticas? Los macrófagos, los neutrófilos, que se encargan de fagocitar a estas células, y las células NK. ¿Qué hacen las células NK? Fagocitan a las células infectadas por virus. Entonces son las células asesinas que tratan de eliminar. Habíamos dicho que cuando están circulando en la sangre, los monocitos tienen ese nombre y van a actuar. Pero si van y se depositan en los tejidos, es como si fueran al gimnasio y hacen más ejercicios y se vuelven células más grandes. Estos macrófagos, de acuerdo al lugar donde van a estar ubicados, reciben los nombres de células fagocíticas. Si estos macrófagos están a nivel del cerebro, el sistema nervioso central, recibirán el nombre de células o de la microglia. Si están a nivel pulmonar, los macrófagos alveolares. Si les digo sinoviales, ¿dónde estarán? En las articulaciones. Si les digo mesangiales, el riñón, a nivel renal. Si les digo las células de Kupffer, a nivel del hígado. Entonces, es solamente de acuerdo al órgano donde están ubicadas, van a tener el nombre. Y ustedes saben que las células de Kupffer, ¿dónde están? A nivel del hígado. De la microglia, cerebro. Alveolares, pulmón. Entonces, es más para poder relacionar, ¿no es cierto? Así van teniendo su nombre. A nivel del hueso, osteoclasto. A nivel del hígado, hemos dicho, a nivel de los histiocitos. Van teniendo esos nombres estos macrófagos. Pasan la primera línea, es como un ejército, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo se encarga así de mantener. En vista hay primera línea, segunda línea, y la primera línea, ¿quién era? Las barreras naturales. La piel, las secreciones, la saliva, todo aquello que va a hacer. Vencen esa barrera, ¿están qué células? Las células fagocíticas. Los neutrófilos, macrófagos, las células NK. Y si todavía estas representan, las proteínas plasmáticas representan la última barrera. Estas se encargan, son receptores que se van a unir a las bacterias y virus y van a poder inducir o regular la producción de glóbulos
blancos. Entonces constituyen estas proteínas. Aquellas, por ejemplo, que van a afectar a nivel de los virus, ¿qué nombre van a recibir estas proteínas? Los interferones, que son justamente las que van a afectar a los virus. ¿Tratando de qué? De evitar la replicación, la traslación de estos virus. ¿Qué son las interleucinas? Las interleucinas van a ser justamente estas citoquinas que van a ser secretadas por los macrófagos, que van a ir a producir un proceso, tratar de producir o controlar la infección que va a haber en ese lugar. Así han escuchado ustedes sobre las interleucinas 1, 6, 8, ¿no es cierto? Que son las iniciadoras o las que activan el sistema de inflamación. Son ellas las que van a activar al endotelio para que llamen más células para que vengan al lugar. Producen fiebre, aumentan entre ellas la producción de ellas mismas, van a activar. Los más importantes y estudiados son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que van a mediar el proceso inflamatorio. De ahí que en algunos pacientes puede ser mucho más intenso. Y el sistema de complemento, que también están formados por estas proteínas plasmáticas, que van a tener estas proteínas, se fijan a los microorganismos, ayudan a su fagocitosis, pueden activar la respuesta inflamatoria y atraen a los fagocitos, o se pueden unir a la membrana de estas células invasoras y pueden provocar su lisis. Funcionan como opsoninas. Vamos a ver enseguida. ¿Qué es el proceso de inflamación? Es una respuesta que van a presentar los tejidos frente a lesiones, ya sean bacterias, virus, lesiones de radiación, trauma, toxinas, que van a hacer que se liberen algunas sustancias químicas, entre ellas la bradiquinina, la histamina, las prostaglandinas, que van a mediar este proceso inflamatorio y que hacen que de los vasos sanguíneos dejen escapar el líquido hacia los tejidos, causando inflamación. Y ustedes ya saben cuáles son los signos de inflamación, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es todavía inespecífica, ¿no es cierto? Está tratando de englobar, está tratando de destruir, aislar al agente agresor, destruir. Y en la época de reparar tejidos también puede ser contraproducente en algunos pacientes. Pueden producir, cuando reparan, fibrosis, pueden producir, en algunos se hacen una herida y la cicatrización es peor, no sé si, ¿cómo se llama? Queloide, una mala cicatrización, entonces, o producir fibrosis. Pero la inflamación, ¿dónde está? Dentro es una respuesta todavía inespecífica. ¿Dentro de cuál? ¿Inmunidad innata o adquirida? Innata. Entonces ya saben los signos de